1945, mientras las ruinas de Berlín ardían y el mundo contemplaba el colapso de una Alemania destruida, algo más que un régimen había llegado a su fin. El Tercer Reich no fue solo una dictadura militar, fue una obra estética, una arquitectura ideológica cuidadosamente diseñada para seducir, fanatizar y finalmente autodestruirse. Este video cuenta la historia de cómo se fabricó ese monstruo, no desde las trincheras ni desde los juicios de posguerra, sino desde los cimientos simbólicos, filosóficos y culturales que le dieron forma. Esta es la historia de una religión de la muerte disfrazada de redención nacional. Un experimento totalitario que hizo del sacrificio una virtud, de la obediencia un ideal artístico y de la aniquilación una forma de comunión nacional. Para entender su poder destructivo, hay que recorrer sus símbolos, sus ritos, sus imágenes y preguntarnos ¿qué sucede cuando un régimen se concibe como una obra de arte trágica? Hitler no se pensaba a sí mismo como un político, sino como un artista. En su visión, la política era una forma de escultura a gran escala. El pueblo era el material, y él, el cincel. Influenciado profundamente por Richard Wagner y el romanticismo alemán, Hitler soñaba con un nuevo renacimiento cultural, pero su estética no era inocente. Era una construcción política, basada en la exaltación de la muerte heroica, el sacrificio y la destrucción como formas de regeneración. En sus palabras y en sus planes arquitectónicos se vislumbraba un culto a la ruina monumental, a la gloria efímera, al fuego purificador. Hitler entendía que el arte podía mover multitudes y que una estética poderosa podía moldear la percepción de la realidad. Monumentos, desfiles, uniformes, todo respondía a una lógica teatral, donde cada ciudadano era al mismo tiempo espectador y actor de una ópera nacional trágica. Para Hitler, el arte tenía un objetivo: transformar el alma del pueblo. No se trataba solo de propaganda, sino de una obra total en la que cada alemán representará un papel. En ese escenario, la belleza se definía por la fuerza, la armonía por la disciplina y el heroísmo por la disposición a morir por una idea. El Totenkult nazi, o culto a la muerte, no fue una consecuencia marginal, sino un componente central del Tercer Reich. Inspirado en la obra de Wagner, el simbolismo germánico y una versión distorsionada del romanticismo, el nazismo construyó una religión civil basada en la glorificación del sacrificio. Los muertos no eran solo recordados, eran venerados como parte del Volkskörper, el cuerpo místico del pueblo. Las óperas de Wagner, como El ocaso de los dioses, eran interpretadas como prefiguraciones del destino nacional. Y en esa visión, la destrucción final no era derrota, sino cumplimiento. Las ceremonias fúnebres, los monumentos a los caídos, los discursos de exaltación del mártir, todos eran dispositivos diseñados para inculcar la idea de que morir por la patria no era tragedia, sino destino glorioso. El Reich se concebía como una comunidad de vivos y muertos, unidos en un mismo sacrificio. El lenguaje oficial exaltaba la entrega total como forma de redención, y cada muerte era incorporada al mito fundacional. En las escuelas, los niños eran formados para venerar a los caídos como ejemplos supremos de virtud, consolidando una cultura de muerte heroica desde la infancia. La comunidad del pueblo, Volksgemeinschaft, fue el intento de crear una sociedad basada en la exclusión sistemática. Bajo el disfraz de unidad nacional, se ocultaba una lógica de purga constante: eugenesia, propaganda, educación ideologizada y violencia racial fueron los instrumentos para moldear ese cuerpo colectivo ideal. En este modelo, el que no encajaba, judíos, discapacitados, homosexuales, comunistas, debía ser extirpado. La violencia no era un medio, era un fin, parte del diseño. El concepto de pureza no era solo biológico, sino también cultural y moral. La Volksgemeinschaft implicaba una armonía artificial impuesta desde arriba, que requería eliminar cualquier forma de disidencia o diferencia. Las políticas públicas, los programas de salud, las leyes matrimoniales, todo estaba alineado con esta ingeniería social radical. La identidad individual
era subsumida en el ideal colectivo. El ciudadano ideal debía encarnar no solo fuerza física, sino conformidad absoluta. La diversidad, en cualquier forma, era vista como una amenaza existencial al cuerpo de la nación y, por tanto, debía ser erradicada. Los campos de concentración no eran simples centros de reclusión, eran dispositivos ideológicos, espacios diseñados no solo para destruir cuerpos, sino para producir sentido. Cada barraca, cada línea de alambre, cada ritual de entrada o selección tenía una función simbólica. Eran la expresión máxima del poder sobre la vida y la muerte. La muerte masiva, sistemática y burocrática se convirtió en un lenguaje propio del Estado. Estos espacios funcionaban también como escenarios de pedagogía política. Eran ejemplos de lo que ocurría a quienes desafiaban el orden racial y social del Reich, la normalización de la crueldad, la cosificación del otro, la obediencia ciega al aparato administrativo de la muerte. Todo era parte de un sistema que convertía la política en gestión técnica del exterminio. La planificación arquitectónica no respondía solo a criterios de eficiencia, sino a una lógica simbólica. El anonimato, el silencio, el hacinamiento eran componentes esenciales del mensaje que se transmitía. El campo era tanto una fábrica como un teatro, donde la humillación diaria era parte del guión. El final del Tercer Reich no fue simplemente una derrota militar. Fue, en términos ideológicos, una representación teatral planificada, desde la retórica del crepúsculo de los dioses hasta la autoinmolación en el búnker de Berlín. El desenlace fue la escenificación de una tragedia wagneriana a escala nacional. Hitler, como un Siegfried moderno, eligió morir entre ruinas antes que ver su obra profanada, y muchos lo siguieron, no por fanatismo irracional, sino porque el sistema había enseñado que morir por el Reich era el acto supremo de belleza y fidelidad. La elección del suicidio como acto final no fue casual, fue coherente con la lógica sacrificial del régimen. Se trataba de ofrecerse en una última llama purificadora, como héroes trágicos que cumplen su destino. El Reich no se rendía, se consumía en su propio incendio, como un mito que se inmola para permanecer eterno en la memoria. La muerte del Führer debía ser vista como el acto culminante de una obra maestra nacional, una ofrenda estética al ideal absoluto. Su búnker fue su templo, su cuerpo, la última escultura de una visión enferma que confundió tragedia con redención. El Tercer Reich no fue solo una maquinaria de guerra o un aparato de exterminio. Fue una obra total, una Gesamtkunstwerk ideológica donde arte, política, filosofía y muerte se entrelazaron en un diseño siniestro. Comprender su ingeniería simbólica no es justificarla, sino prevenir su retorno. Reconocer cómo se usó la cultura, la estética y el lenguaje para legitimar el crimen nos permite identificar las señales de futuros totalitarismos que podrían apelar a emociones similares. Si este análisis te pareció valioso, suscríbete a La Estrategia del Pulpo para seguir explorando los rincones oscuros, pero necesarios de la historia humana. Cada video es una invitación a pensar críticamente, incluso sobre lo que más nos incomoda.